Hola, hoy hablaremos de un tipo especial de elemento conocido como semiconductor. Estos son componentes eléctricos cuya conductividad está entre la de un conductor y un aislante. Los tres materiales semiconductores más utilizados en la elaboración de componentes electrónicos son el germanio, silicio y el arsenuro de galio. La combinación de estos materiales y otros conforman los distintos elementos electrónicos que se utilizan hoy en día en los diferentes circuitos. El primer elemento semiconductor del que hablaremos es el diodo. Este está formado por la unión de dos tipos de materiales y permite el flujo de corriente en una única dirección. El símbolo utilizado para señalarlos en un diagrama eléctrico tiene una flecha que apunta en el sentido del flujo de la corriente. Para esto, el diodo debe polarizarse para que en sus terminales se produzca una diferencia de potencial que permita el paso de la corriente. Esta diferencia de potencial se conoce como polarización directa y es muy baja. En diodos de silicio corresponde a 0,7 volts. La corriente que el diodo deja pasar se conoce con el nombre de corriente de avance. El comportamiento de la corriente y el voltaje en un diodo obedece a esta curva, donde se aprecia claramente que este no es lineal. De hecho, está modelado con la siguiente ecuación, donde I sub S es la corriente inversa de saturación, Q corresponde a la carga eléctrica de un electrón, K es la constante de Boltzmann y T la temperatura en grados Kelvin. La corriente inversa de saturación corresponde a la corriente que el diodo deja pasar cuando está polarizado de manera inversa. En un diodo de silicio, esta es del orden de 10 a la menos 9 o 10 a la menos 12 amperes, por lo que es prácticamente despreciable. Pero si esta diferencia de potencial es muy alta, por lo general 50 volts, se habla del voltaje de ruptura, y es en este momento en que el diodo pierde la capacidad de detener el flujo de corriente, permitiendo que ésta fluya en sentido contrario. En la práctica, los diodos tienen indicado, a través de esta línea, la ubicación de su cátodo o terminal negativo. Ahora construiremos un circuito sencillo para demostrar lo descrito. Tenemos una fuente de poder y una ampolleta, la que vamos a conectar de la siguiente manera. Ahora vamos a probar el circuito y vemos cómo la ampolleta se enciende y por este circuito circulan 208 miliamperes. Si invertimos el sentido de corriente, cambiando la conexión de la siguiente manera, vemos que la ampolleta se vuelve a encender y tenemos la corriente circulando en sentido contrario, lo que se interpreta gracias al símbolo negativo de la magnitud medida por nuestro amperímetro. Ahora agregaremos un diodo al circuito. El diodo lo conectaremos en polarización directa, reconociendo la ubicación del cátodo gracias a la línea marcada en su estructura. Ubicaremos el diodo en la protoboard y realizaremos las conexiones para alimentar nuevamente la ampolleta. Probamos el circuito y vemos que la corriente efectivamente está circulando por este, permitiendo que la ampolleta se encienda. Ahora invertiremos la polaridad de la conexión del diodo.
Ahora, el diodo está conectado en polarización inversa. Por lo tanto, no debería haber flujo de corriente por el circuito. Probamos y vemos que la ampolleta no se enciende y que no hay flujo de corriente por este. De esta forma, demostramos el uso del diodo.